Hola, buen día. En esta presentación vamos a hablar sobre la presa de Hoover como caso de estudio. Los integrantes a presentar son Velasco Pérez Steven, Michel José Pérez Ramos y Tello Betancourt David. En este presente apartado vamos a hablar de qué se trata la presa de Hoover. La represa de Hoover es una estructura monumental de concreto ubicada en el cañón Black sobre el río Colorado. Su construcción fue un esfuerzo titánico que llevó entre 1931 y 1936 en plena Gran Depresión. Esta cuenta con una altura de 221 metros, su cresta tiene entre 379 metros. Esta presa no es solo una maravilla de la ingeniería civil, sino que fue concebida en un proyecto multipropósito para transformar el desarrollo árido del suroeste de los Estados Unidos. También vamos a hablar de por qué se construyó esta presa. El proyecto para responder esta pregunta pues tiene varias necesidades urgentes. Una de ellas pues es controlar las devastadoras inundaciones del río Colorado, generar energía hidroeléctrica, almacenar agua para el consumo y permitir la irrigación de grandes extensiones de tierra agrícola. Entonces pues hoy por hoy, la represa de Hoover no es solo un icono histórico, sino que se ha convertido en un caso de estudio esencial para entender los desafíos de la gestión de recursos hídricos en contexto del cambio climático y un crecimiento poblacional constante. Bueno, ahora vamos a hablar del contexto geográfico. La presa Hoover está ubicada en el Cañón Negro del río Colorado a 35 millas al suroeste de Las Vegas, en la frontera Nevada, entre la frontera de Nevada y Arizona, operando por los Estados Unidos, como lo podemos ver en la imagen. Bueno, la presa Hoover, como ya hablamos, proporciona electricidad a los estados de Nevada, Arizona y California. Y vamos a hablar por qué se decidió construir ahí. Bueno, en temas de topografía, el cañón es angosto, ideal para el método de arcogravedad, que fue el que se implementó en la presa. En términos de geología, el cañón presenta rocas ígneas que son metamórficas y resistentes, y lo que proporciona la estabilidad estructural de la presa. En términos de hidrología, es un buen punto porque es óptimo para controlar al río Colorado, que es lo que se estaba buscando, y forma un gran embalse que el embalse es la acumulación artificial de agua creada al represar el río. En términos de logística, la accesibilidad desde rutas y ferrocarril facilitaba para el desvío del río, lo cual se generó más arriba para poder construir la presa. En términos de economía, esta presa generó un gran desafío porque lo que más se buscaba era reducir los costos, y gracias a la estructura del río Colorado se pudo llevar a cabo generando menor volumen de concreto, costos y riesgos. En términos de dimensiones, la presa cuenta con 726.4 pies de altura, tiene una longitud de coronamiento de 1244 pies y el volumen del cuerpo de la presa es de 3.25 millones de yardas. Y teniendo en cuenta la presa más las obras asociadas que vienen siendo el centro de control y las turbinas, en total sumarían un total de 4.4 millones de yardas cúbicas. Las plantas y las turbinas cuentan con 17 unidades principales y tienen una capacidad nominal de 2080 megawatts. En términos del embalse, como ya lo dije, es la acumulación artificial de agua creada al represar el río. El nombre de este embalse se decidió por Lake Mead, que al principio tuvo sus controversias por este nombre, que al final pues al final terminaron dándole este nombre. Tiene una capacidad máxima de 35 mil millones de metros cúbicos de agua, una superficie su superficie cuenta con 640 kilómetros al cuadrado,
y una profundidad máxima de 180 metros. Tiene un nivel máximo de 372 metros sobre el nivel del mar. Causas del evento o problema. A causa de las inundaciones en el río Colorado, Herbert Hoover, al convertirse en el secretario de Comercio en 1921, propuso la construcción de una presa en el río Colorado. En la foto se puede apreciar el sitio de la presa antes de ser construido, la vista tomada arriba arriba. A la izquierda se puede ver Nevada y a la derecha se puede ver Arizona. Sobre explotación del lago Mead. El lago que fue creado por la presa Hoover ha ido disminuyendo de tamaño desde la década de los 90. Esto se debe a una serie de factores, entre ellos la sequía, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Esta sequía ha ido poniendo en alerta a los estados de California y Arizona, ya que dentro de unos 10 o 15 años tiende a quedarse sin agua. Aquí en las imágenes se puede apreciar cómo ha ido disminuyendo con el paso de los años. Efectos y consecuencias. En el apartado ambiental hubo una pérdida de reducción de hábitats lacustres de la franja litoral por baja de niveles, cambios en la calidad del agua y en las condiciones térmicas, además del oxígeno. Esto ocasionó que hubo un aumento de la salinidad y la acumulación de sedimentos en el río Colorado, además de la inundación de hábitats provocando la pérdida de flora y fauna. Devastó las poblaciones de peces nativos del río, especies que ahora están en peligro de extinción, como es el cacho de cola bonita, el lucio de Colorado, el cacho jorobado y el matalote jorobado. Efectos y consecuencias en el aspecto sociales. Pues como se sabe, la construcción de la presa Hoover generó más de 100 muertes, lo cual fue una pérdida grande para el nivel de esta construcción, ya que su nivel de desafío fue bastante grande. Hubo un desplazamiento y la pérdida del patrimonio cultural por parte de las tribus indígenas, ya que río arriba la generación del lago Hoover, al ser artificial, estaban construidas muchas de los símbolos de las tribus, lo cual generó una pérdida bastante grande. Y pues en los términos que estaban situados los trabajadores, estaban en condiciones muy precarias, ya que tuvo que haber un desplazamiento de emergencia para construir los lugares donde iban a dormir y donde iban a habitar estos trabajadores, los cuales al ser una presa de alto riesgo tuvieron que contratar a demasiados trabajadores, lo cual generó en tanto su alimentación y los sitios donde tenían que habitar unas condiciones demasiado precarias. Eh, Tanto económicamente la presa Hoover eh, tuvo una demanda energética demasiado amplia, lo cual fue una de las razones por su construcción, y un objetivo era administrar y suministrar todo lo que tenía que ver con los términos hídricos. Aunque los problemas económicos ya se generaron fue muchos años después, por ejemplo ahora en el presente, que el río Colorado generó una pérdida hídrica en su lago bastante considerable, tanto a reducirse, lo cual ya en la demanda energética ya no se está produciendo lo que se, lo que se pedía anteriormente, y esto también vio afectado en los suministros hídricos para tanto el tema agrícola como el consumo poblacional, tener una reducción bastante amplia, lo cual hace que la, la presa Hoover en este momento esté presentando problemas. ¿Por qué se genera una pérdida energética? Ya que el lago empieza a tener reducción en su capacidad, hace que las turbinas no generen la energía
necesaria. Cifras oficiales que respalden el análisis. Para este apartado, en la tabla 1 se encuentran las características estructurales de la presa Hoover. En la tabla número 2 se encuentran los datos del sistema hidroeléctrico. Y en la tabla número 3 se encuentran los datos del embalse. En cada tabla se encuentran dividida en parámetro, valor y fuente de donde se obtuvo cada dato. Bueno, en este siguiente apartado vamos a explicar sobre las lecciones aprendidas. El caso de la represa de Hoover nos deja lecciones de gestión del agua y los proyectos de infraestructura a gran escala. Una de las primeras lecciones es la planificación. Se debe considerar escenarios de cambio climático. ¿Qué significa eso? La represa se diseñó basándose en datos de un periodo inusualmente húmedo, lo que sobreestimó la disponibilidad del agua a un largo plazo. Esto nos enseña a usar proyecciones climáticas más conservadoras y un poco más realistas. En este segundo apartado vamos a hablar sobre los impactos ambientales que tienen consecuencias duraderas. La alteración del ecosistema del río Colorado ha demostrado ser irreversible en muchos aspectos, afectando la biodiversidad y las comunidades que dependen del río mismo. En este tercer apartado vamos a hablar sobre la gestión del agua, que requiere cooperación regional. Los conflictos actuales entre distintos estados por el agua del Colorado, esto evidencia la necesidad de crear acuerdos que no sean tan equitativos, sino también flexibles para adaptarse a unas nuevas realidades. En este cuarto apartado vamos a hablar sobre la infraestructura monumental, no es una solución permanente. A pesar de su impresionante ingeniería, la represa pues hoy en día enfrenta desafíos existenciales por la sequía. Esto demuestra que ninguna obra, por más grande que ésta sea, es inmune a los cambios climáticos extremos. Por último, vamos a hablar sobre el desarrollo económico debe equilibrarse con sostenibilidad. El crecimiento poblacional y económico que la misma represa impulsó ahora está poniendo en jaque la disponibilidad de este recurso hídrico. Como una gran reflexión, la represa de Hoover representa al mismo no es solo una represa, sino que representa al mismo tiempo un triunfo en la ingeniería humana y una advertencia sobre los límites de nuestro control sobre la naturaleza misma. En la era del cambio climático, este caso nos enseña que la infraestructura del futuro debe diseñar una mayor flexibilidad, una profunda consideración ambiental y sobre todo con humilde enfrentar la incertidumbre del cambio. Bueno, ya para finalizar, mostramos esta bibliografía donde suplantamos todos los datos que hemos registrado para realizar esta exposición. Muchísimas gracias.